A ver, mal uso de la tecnología, que en este caso en particular resultaban en asuntos bastante graves, por decirlo de la mejor manera que se me ocurre. Nicolás Medina, seguimos muy pendientes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La prueba de ADN, el método más certero para informarte. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Muy bien, está con nosotros aquí en el estudio Andrea Sondek, presidenta de la Fundación Takal, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. ¡Qué título, eh! ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, lo primero y en el fondo como la inspiración de esta entrevista es para hablar de lo que volvió a plantear este fin de semana don Francisco, Mario Kreutzberger, que no es primera vez que lo hace, cuando habla del aeropuerto de Santiago y las condiciones o la falta de condiciones más bien para atender, ayudar a movilizarse a personas que tienen precisamente movilidad reducida, discapacitados o adultos mayores. En una columna, en una carta, digo que él titula "El aeropuerto está discapacitado". Ha habido algunas reacciones del MOB, de la concesionaria, que dicen que no han logrado dar con el servicio integral, pero ¿qué pasa entre medio hasta que habla alguien como don Francisco en un lugar como el aeropuerto? Bueno, lo que pasa es la falta de atención adecuada, es que nadie entiende nada, es que le quieren colgar carteles a los niños TEA, que les diga yo soy TEA, lo cual es absolutamente va en contra de todas las normativas de todas partes del mundo. Yo siento que lo que están haciendo es absolutamente desde, entre comillas, la buena voluntad, y no se han ocupado de profesionalizar el servicio completo que tiene que tener el aeropuerto. Atender a una persona o un niño o un adulto con TEA es muy distinto que atender a una persona ciega o atender a una persona en silla de ruedas, ¿no? Como le pasó a esta señora que le dijeron que no podía viajar en Sky, o exigirte de repente que tienes que ir acompañado cuando tú eres autónomo en todo. Entonces, de verdad que cuando las cosas se hacen desde el yo creo que o el yo pienso por ti, siempre lo haces mal. Las personas con discapacidad tienen un dicho que a mí me encanta. Ellos siempre dicen, nada por nosotros sin nosotros. Y cada vez que tú haces cosas por ellos, sin ellos, lo haces mal. Ya, y cuando decimos que el aeropuerto o la concesionaria o quien está a cargo de estos servicios está haciendo las cosas más o menos que por un asunto de voluntad, ¿no hay aquí una obligación legal normativa que los obligue a ciertos estándares mínimos, como un edificio público, como un servicio que se tenga que prestar, incluso por la ley? Lo que pasa es que nuestra legislación todavía está súper atrás. O sea, todavía se dice que todo edificio de uso público debe de tener accesos accesibles. Uh-huh. Pero ¿yo qué hago con entrar? También tengo que ir al baño, tengo que poder comunicarme, tengo que poder circular por todo el aeropuerto, tengo que poder embarcarme. ¿Qué pasa una persona con movilidad reducida cuando no logra desplazarse? Cuando no logra subir por los escalones. Claro. Entonces, yo me acuerdo, mi papá con cáncer, que se iba a tratar a otro lado, lo subían en la cosa, la comía. Porque no había, en esa época, no tenían los puentes. Como en un montacarga flexible. Entonces, no hay de verdad todavía un protocolo. Sí, tomarlo en serio, ¿no? O sea, esto no tiene que ver con cumplir solamente la ley. Yo soy un aeropuerto internacional, súper visitado. No solamente para los pasajeros chilenos. ¿Qué pasa con todos los pasajeros internacionales que vienen con movilidad reducida? Ya. ¿No es cierto? Entonces también tienes un tema que tiene que ir más allá. La ley es el piso, ¿no? La normativa siempre es el piso. Y yo creo que aquí hay que dar 10 pasos en adelante, porque claramente las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que están, como mi papá en esa época, que tenía un cáncer y que no podía desplazarse solo, claramente necesitan asistencia. ¿Están capacitados para dar la asistencia? Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el FONADI, hablábamos de lo antigua que yo era, pero un muchacho que era periodista iba de luna de miel con su mujer a Iquique, y él tenía una prótesis.
y no lo dejaron subirse porque era un riesgo, andaba con un arma, imagínate. Entonces él se saca la prótesis del brazo y le dice, tome, tírelo por carga. No, esto es un arma, no lo puedo tocar. Y no lo dejaron subirse. Entonces, claro, nosotros tuvimos que llegar hasta la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí fallaron. Pero es insólito, ¿no? Que está bien, tú crees que esto puede ser un arma, me saco mi brazo con el gancho, te lo entrego para que lo tires. Y te dicen que no. Me tocó verlo. ¿Te tocó verlo? Me tocó ver una persona que un día no estaba habilitada la manga y nos hacían bajar por escalera. La persona dijo, yo estoy en silla de ruedas, no puedo bajar por una escalera. Le dejaron abajo el vuelo por reclamar. Una cosa impensable. Ahora, el problema es que en ese punto en particular fue de la línea aérea, pues ya estábamos pasado el checkpoint, el chequeo de salida, cuando tú ya presentas tu tarjeta de embarque. También me tocó ver a una persona de 85 años que en algún momento sufre una descompensación y no hay ni un carrito para llevarlo, en la mitad del trayecto, acercarse a alguien, decirle esta persona está mal, su vuelo se va en 15 minutos, hay que llegar, no puede movilizarse, no hay nadie. O sea, gracias al supervisor de piso, lo vi y lo agradezco, que bajó a otra persona y le dijo, usted puede caminar, él no, y lo subió y lo llevó hasta el embarque, pero... y de nuevo, a mí me parece que es notable agradecer lo que se hace y no solo denunciar lo que no se hace. Evidentemente. Pero esa persona había sufrido una descompensación 20 minutos antes, 30 minutos antes, y el doctor estaba preocupado de otra cosa en otro terminal. Hay un solo doctor para un terminal que recibe... que recibe pasajeros nacionales e internacionales, que tiene salidas simultáneas de aviones con 300 pasajeros. Me parece, y lo digo... de nuevo, desde el agradecimiento de quien vio que se hacía algo correcto, pero por iniciativa personal, me parece que es necesario y deseable exigir un protocolo, una disposición de medios que, si alguien dice, mi señor padre, mi señor hijo, mi señora esposa, mi señor esposo tiene algún problema o acaba de tener un problema, hay una silla para trasladarlo hasta el avión o hay un doctor para verificar que puede subirse un vuelo. Habitualmente están las sillas, eso no cabe la menor duda. Pero el tema, la calidad de la silla. Pero tenemos la calidad de la silla. Tenemos una terminal que está a 17 minutos de la puerta. No, lo sé. Es muy lejos. A mí me tocó una vez caminarla hasta el final. Y la verdad es que es bastante complejo. Ahora, es cierto que el aeropuerto está precioso, tiene todas estas rampas que uno se sube y camina sola, ¿no es cierto? Pero también hay que mirar el otro lado. Y yo creo que falta mucho profesionalismo para poder atender a las personas como se merecen ser atendidas. Ya, pero vamos a lo concreto, porque aquí hay un servicio que la concesionaria terceriza, hay una empresa que no funciona, la concesionaria lo que ha dicho es que se va a licitar de nuevo. ¿Dónde hay que introducir el factor profesionalización? En la base de licitación. Ya, pero no, está bien, perfecto, pero ¿qué tiene que tener esa base de licitación que se le exija a la empresa que venga para atender un lugar de la envergadura del aeropuerto? Partiendo por ahí. Mira, yo creo que... Porque hay sillas, sí, pero hay muy pocos carros, por ejemplo, de estos carritos de golf. Estoy súper de acuerdo contigo. Todo es insuficiente, además, por el tremendo tamaño que tenemos hoy día el aeropuerto. Pero hay profesionales expertos en todo esto. Por ejemplo, la gente de BAU Accesibilidad. ¿Qué pasa si es que hay un incendio en el terminal? ¿Cómo sacan a la gente con movilidad reducida? Tenemos las sillas de evacuación. ¿Te fijas? O sea, hay gente que es especialista, que puede perfectamente elaborar unas bases para que la licitación sea la adecuada. Entonces, yo creo que yo puedo decir muchas cosas, yo soy terapeuta ocupacional, pero yo no soy experta en esto. Yo soy experta en empleo. Claramente tengo quizás más formación que otros por la profesión que tengo, pero hay gente muy experta en esta área y que sería súper bueno que las organizaciones públicas pudieran consultarlas para que las inversiones que se hagan bien a la primera y no después tener que estar parchando, que siempre es más caro. Claro, pasa que ustedes han dado varios casos. Yo creo que todos tenemos algún caso que contar, algún caso personal más cercano o menos cercano, pero el punto es que hay cosas que uno dice ni siquiera aquí prima el sentido común.
que es como en un lugar del aeropuerto uno va a buscar las sillas y entonces va uno como familiar a buscar la silla y cuando llega allá te dicen, no, es que tiene que venir la persona que necesita la silla y entregarnos el carnet de identidad. Y yo le digo, es que acá tengo el carnet de identidad. Entonces como que ahí ni siquiera hay que ser demasiado expertos, ¿no? Es un asunto de sentido común, incluso de criterio. Empatía. ¿Sí? Es criterio, es empatía, y yo voy a poner un concepto más, que es el abuso de poder. Dame yo, persona en el mesón, una cuotita de poder, la norma dice que no, y no voy a ocupar el sentido común, te voy a decir, no, a mí me dicen que o viene la persona con discapacidad, aunque esté a 7 kilómetros, o yo no le paso la silla. Que es la que necesito para que ella precisamente se pueda mover esos 7 kilómetros. Exactamente. Digamos. Ya, y esa falta de empatía también es como institucional, porque tú dirigiste, Andrea, el FONADIS en ese tiempo, hoy día es el Servicio Nacional de la Discapacidad, entre el 2000 y el 2006. Hablamos de la norma, que la norma todavía exige accesos accesibles únicamente. ¿Qué ha cambiado entre ese momento, entre el 2000 y el 2006, y ahora el 2025? Bueno, yo creo que Chile ha cambiado. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ya. No, para bien. Yo creo que Chile ha cambiado, yo creo que tenemos poca legislación en materia de discapacidad, pero al menos en lo que a empleo se refiere, hay un antes y un después de la legislación actual, ¿no? Uh-huh. Y se ha ido perfeccionando a medida que ha pasado el tiempo. Yo creo que Chile ha ido madurando y ha ido entendiendo que la discapacidad existe. Piensa tú que nosotros hicimos en esa época el primer Estudio Nacional de la Discapacidad, el año 2004, o sea, antes no había un estudio, no se sabía ni cuántas personas, ni qué es lo que eran, ni si estudiaban o no estudiaban, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, o sea, era la Teletón, básicamente. La Teletón es la que pone el tema en este país. Y donde el gobierno mira por otro lado. Muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando hicimos el primer Estudio Nacional de la Discapacidad, por primera vez supimos que en 1 de cada 3 hogares vivía una persona con discapacidad, por ejemplo. O que 1 de cada 8 chilenos vive con discapacidad. No a todos se nos nota, ¿no es cierto? No a todos se les nota. Pero 1 de cada 8 chilenos vive con discapacidad. Y no es este concepto, pero es que todos somos discapacitados. No es cierto. No. Todos podemos tener alguna deficiencia, ¿no? Tú tuviste una deficiencia en la mano, yo tengo una deficiencia. Claro. Pero no tengo discapacidad porque yo puedo funcionar. Y no necesito nada especial para funcionar. Entonces, claramente Chile ha ido mejorando. La legislación es mucho mejor que lo que había antes de la ausencia total. Que se puede mejorar, siempre las cosas se pueden mejorar. Pero nosotros en Fundación Tacal siempre pensamos que hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Y por lo tanto, antes de la ley de inclusión no teníamos nada. Nosotros trabajamos 2 años con una empresa para que nos abriera un cargo. Hoy día ni siquiera eso. Nos llaman y no tenemos suficientemente personas capacitadas para poder abastecer todas las plazas. Entonces, claramente Chile ha cambiado, ¿no? Pero que es insuficiente totalmente. ¿Por qué? Porque aún no tenemos al 100% de las empresas. Toda empresa, 100 o más trabajadores, debe de informar en enero cómo cumplió con la ley. ¿Cuántas informan? El 33%. ¿Un tercio? ¿Sí? ¿Y informan que cumplieron con la ley? No necesariamente, informan. Que pueden decir, mira, nosotros no estamos cumpliendo con la ley, entonces vamos a pagar. O puede decir, lisa y llanamente, ¿sabes qué? Nosotros no cumplimos con la ley. Ya, pero ahí hay un problema. A ver, 2 puntos que a mí se me vienen a la cabeza al tiro. Bien. Y Viviana me señaló el segundo. Lo primero es que el Estado chileno tiene una cantidad enorme de leyes, de protocolos, de reglamentos que nadie controla. Le falta, o sea, músculo. Aduana no tiene cómo chequear los containers que entran llenos de armas. No tenemos el músculo necesario. Y el diagnóstico está claro hace años y nadie ha hecho nada al respecto, porque aquella vieja frase de la grasa del Estado de alguna manera planea sobre estas decisiones y nadie se atreve, por falta de valor, por decir la palabra más elegante que se me ocurre, para tomar ese tipo de decisiones. Y segundo, Chile envejece, y envejece a pasos agigantados. Y no hay manera de evitar
que cuando uno envejece le vengan las dolencias encima. Aumenta la expectativa de vida, aumenta la gente con hipertensión, con diabetes, con problemas de movilidad, con una serie de dolencias relacionadas con el mundo de la salud que deben ser atendidas. Voy a poner el ejemplo más simple que se me ocurre. En Estados Unidos uno va a un supermercado y todas las tiendas tienen una lupa a tamaño familiar para que uno mire los precios. Acá en Chile... Ponte dos anteojos. O sea, de verdad, y solo tengo presbicia, y me resulta complejo ver los precios, los ingredientes, que debería ser algo que todo el mundo puede leer, para saber que no me estén... Mientras más chico, mejor. Pues. Claro, para meter los 224 ingredientes que tienen, de los cuales 220 son muy malos. Son malos, claro. Entonces, hay un problema de toma de conciencia. Después de la toma de conciencia viene la necesidad de legislar. Después de la necesidad de legislar vienen los reglamentos y después viene el supervisar que eso se esté cumpliendo. Y ni siquiera estamos en la etapa de toma de conciencia. Fíjate que a mí me gusta mucho lo que haces, porque yo creo que es súper importante poner esto para que de verdad se tome conciencia. Nosotros estamos terminando un estudio donde vamos a tener la información de por qué las empresas cumplen o no cumplen con la ley. Y esa información va a ser relevante para el gobierno de turno que entre. A mí me da lo mismo el color político, pero para que el Estado pueda tomar las decisiones y hacer las políticas de acuerdo con información real. Hasta el momento se toman muchas decisiones sin información, ¿no es cierto? Sino que, es que yo creo que, entonces vamos a hacer esto. Como bien intuitivamente. Súper intuitivamente. Y súper buena voluntad, pero falta información real. Bueno, y ahí, claro, yo creo que más allá de lo punitivo, porque lo punitivo no ha sido muy eficaz, yo creo que aquí tenemos que buscar qué es lo que motiva a la empresa a cumplir con la ley. Y de ahí meter toda la energía, ¿no? Para que efectivamente, ojalá se pueda cumplir con la ley. Y esto mismo rige para lo que estamos hablando, la concesionaria del aeropuerto, los perfeccionamientos que puede hacer el metro, no solo derivar la responsabilidad de los ascensores en todo, digamos. En el metro hay estaciones completas donde nadie se puede sentar. Tenemos ascensor para la gente que no se puede movilizar, pero no tenemos dónde sentarse. Fíjate que... En las más modernas, las líneas más modernas. La línea 6, que es una de las más modernas, ¿no? Ellos tienen el piso podotáctil que se llama, que es por donde se guían las personas ciegas. La persona ciega baja al ascensor, al andén. No, baja al andén. Y este pavimento podotáctil te guía a los extremos. O sea, las personas ciegas tienen que llegar a los extremos para tomar... El tren. El tren, claro, el vagón. Y yo le preguntaba en ese momento al señor del metro que me estaba mostrando la maravilla que era hiper accesible. Yo le dije, aquí tenéis varios problemas. Primero, ¿por qué? Imagínate tú en la hora peak. ¿Has visto cómo están los vagones? No, claro, imposible. Imposible llegar al final. Bueno, eso es uno. Después lo otro es que no llegaba el pavimento podotáctil, por ejemplo, a las máquinas para poder comprar el boleto. Y son estaciones sin personal, porque eran 100% automáticas, todo ¿verdad? Automatizado, claro. Entonces, bueno, yo creo que se han dado cuenta, eso fue probablemente hecho con algunas personas con discapacidad física, ¿no? Que trabajaban en ese minuto en el metro, pero claramente han avanzado las otras estaciones que se están construyendo, claramente ya contemplan todo esto. Hay aprendizaje, ¿no? Yo creo que es re importante el aprendizaje. Pero nuevamente hay que hacer las cosas con ello. Yo me acuerdo cuando partió el Transantiago, el vilipendiado Transantiago. A mí me llamó una niña y me dice, Andrea, he vivido mi libertad. Y yo le dije, ¿por qué has vivido tu libertad? Yo hace 10 años que trabajo y mi mamá me lleva todos los días, andaba en silla de ruedas. Por primera vez he podido ir sola a mi pega. Claro. Eso era lo primero, pero volvía un poquito para atrás porque me acuerdo que me llamaron, me dijeron, éramos FONADA y nosotros, ¿por qué nosotros no hacíamos todo el tema para las personas sordas y las personas ciegas? Y yo le dije, no, nosotros no somos para nada expertos.
llame a estas organizaciones de personas sordas y a estas organizaciones de personas ciegas. Son ellos los que viven con la discapacidad todos los días, los que mejor te van a orientar. Absolutamente. ¿No es cierto? Andrea Sondek, presidenta de la Fundación Tacal, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, decíamos, además fue directora del Fondo Nacional de la Discapacidad. Muchísimas gracias por venir a la prueba. Muchas gracias, Andrea. ¿Puedo hacer un llamado? Puede. Por supuesto. Nosotros en Fundación Tacal capacitamos gratuitamente a personas con discapacidad. Si usted necesita formarse para el trabajo, escríbanos a contacto@fundaciontacal.cl. Si es un empresario que quiere cumplir con la ley, también lo acompañamos. Llámenos. Tenemos alternativas para todo el mundo. Herramientas hay. Gracias, Andrea. Hay. Gracias, Andrea.